el panel Educación Superior y Tejidos Territoriales, donde tendremos como invitados a Eduardo Aldana, ingeniero civil de la Universidad de los Andes, máster de la Universidad de Illinois, doctor en sistemas públicos de MIT, ha sido presidente de Uniandinos, presidente del Consejo Directivo y rector de Uniandes, director de Colciencias, gobernador del Tolima y miembro de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo de 1994. Actualmente es miembro de los consejos superiores de la Universidad Nacional y de Uniandes y de los consejos de fundadores de la Universidad de Ibagué y el Innovar del suroriente del Tolima. Mauricio Alvear es economista de la Universidad de Antioquia con maestría en políticas de desarrollo de la Duke University y doctor en economía agrícola y recursos naturales de Oklahoma State University. Actualmente es miembro activo del Comité Asesor del Programa Latinoamericano y del Caribe de Economía Ambiental, con sede en Costa Rica. Ha sido miembro del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en el área de Ciencias Sociales y Humanas de Colciencias y miembro de la Comisión Nacional para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias por la confianza, espero que no pegue muy duro, sin embargo lo voy a provocar un poquito porque él sabe más que yo sobre todas estas cosas. Entonces empezaré por varias hipótesis. Yo creo que todo el día hemos oído hablar de la urbanización, de la migración de lo rural al urbano. No hemos examinado muy bien las causas, excepto que hay mejores condiciones de vida. Jay Forrester, un pensador de MIT, autor del libro primero Dinámica Industrial, después Dinámica Urbana, después Dinámica Mundial, fue el inspirador de Los Límites del Crecimiento, un gran pensador de MIT que falleció hace unos pocos meses, decía que si una ciudad quiere un desarrollo sostenible, tiene que pensar en todas las otras ciudades en su área de influencia, porque si no lo piensa y trata de invertir solamente en ella, todas las personas de las otras ciudades se van a venir hacia esas ciudades y empiezan por venirse los más necesitados, que son los que ven la posibilidad de mejorar su situación viniéndose de la ciudad, hasta que se equilibren. Y se equilibran cuando la calidad de vida en las ciudades se va abajo, en la ciudad que ocupa eso. Y eso lo estamos empezando a ver. Y yo creo que tenemos, y es una hipótesis que le rogaría a los expertos que la miraran, que mucho de lo que nos está pasando tiene que ver con que desde hace unos 50, 70 años, millones de colombianos han emigrado hacia nuestras grandes ciudades, buscando mejorar su situación, su nivel de vida, su calidad. Unos poquitos lo hemos logrado. En el almuerzo estuve con Rafael Parra, del Líbano, Tolima. Somos dos tolimenses que nos ha ido bien al venirnos a Bogotá, pero la gran mayoría no han tenido esas oportunidades. Y entonces lo que tenemos en Bogotá, que el 40% de la población de Bogotá no ha nacido en Bogotá. Tenemos un 40% de la población. Son millones de jóvenes y personas de edad que encuentran que su sueño de mejorar sus condiciones de vida no ha funcionado. Son frustrados. No sé si eso tiene que ver con lo que nos está pasando, pero yo creo que los expertos sí deben meditar en las consecuencias que tiene la migración, que no es solamente pues, una búsqueda de mejores condiciones de vida y que se va a mejorar, porque también tenemos que pensar y utilizar el argumento duro que utilizaron un pensador de raza negra en Estados Unidos, cuando dijo, tenemos que salvar el cuerpo de los negros para poder salvar el alma de los blancos. Aquí yo diría que tenemos que salvar la provincia para poder salvar la calidad de vida en las ciudades. Y entonces tal vez dejaría eso ahí. Lo otro que yo quisiera sugerir es que en lo que voy a presentar, yo utilizo algo que me ha funcionado en mi vida y me divierte, que es primero el origen del pensamiento sistémico, que dice que el pensamiento sistémico empieza cuando uno aprende a mirar el mundo por los ojos de los demás. Yo le pongo mucho cuidado a lo que lo están viendo otros. Esta mañana Juan Carlos nos citó
que la definición del territorio, el territorio está determinado por la manera de bailar. Ese es un pensamiento bien interesante, nuevo, me hacen ver el mundo por otras partes, cómo es que suceden esas cosas en el Tolima, que están aficionados a las fiestas y todo lo demás. Pero también hay otra manera, mirar el mundo por donde no lo están mirando los demás. Esta es un poquito más peligrosa, porque generalmente por ponerse uno a mirarlo por donde no lo están mirando los demás, puede encontrar ciertas críticas, despertar ciertos sentimientos de molestia. Yo pido perdón por si acaso en algunas de estas puedo molestar a alguien. Hice una presentación, la puedo manejar de acá o… ¿Cómo se maneja esto? Sí. Entonces vamos a… Yo creo que hay que hacer… tengo que apuntar allá, no te pego a ti. Yo voy a señalar 8 cambios que llamo ahora, utilizando la frase, cambios disruptivos. En realidad, cambios disruptivos son cambios culturales, que nos muestran de otra manera, muestran donde no están pensando muchas personas. Vamos a ver algunos. Nosotros tenemos una situación problemática compleja, no la voy a describir. Es muy peligroso cuando uno tiene una situación problemática, escoger el problema que le parece más importante y tratar de resolverlo. Eso es lo que se llama planificación reactiva o solución reactiva de problemas, y eso tiene el peligro de que nos crea otros problemas más graves. Es una frase muy conocida, que el camino del infierno está empedrado con buenas intenciones. Uno trata de resolver un problema y crea un problema mayor porque se va contra ese problema. Entonces, lo que se aconseja pues, es rediseñar el sistema de problemas. Los problemas, todos esos problemas son un sistema, yo lo llamo un embrollo en un texto que escribí sobre pensamiento sistémico, y entonces hay que hacer un diseño idealizado que es un sistema que disolvería esa situación problemática. Pero ahí nada más para insinuar eso. En general me voy a basar alrededor de este pensamiento de las 4 causas de Aristóteles, que le ayuda a uno a mirar las cosas que uno debe cambiar. Recuerdan, Aristóteles hablaba de la causa final, la causa formal. La causa final es que debemos honrar a nuestro héroe, la causa formal le vamos a hacer una estatua, la causa material, lo que vamos a utilizar para hacer la estatua, y la causa eficiente, la persona, el escultor que va a hacer la estatua, para poner un ejemplo muy sencillo. Eso nos ayuda a pensar un poquito cuáles causas debemos cambiar, alterar por la situación que estamos viviendo. Yo creo que el primer cambio que yo sugiero es de educación superior para los mejores a educación adaptada a las circunstancias de cada cual para construir una vida digna. Eso va contra lo que propuso mi Universidad de los Andes cuando propuso Pilo Paga. Pero realmente puede ser compatible si adoptamos algo que vamos a mostrar más adelante. Pero la verdad es que si seguimos por esa de llevar la educación a los mejores, fíjense que de 100 jóvenes que nacen en un año dado, 60 no terminan bachillerato, ya fueron excluidos. Y 90 no terminan una carrera que le facilite construir una vida digna. Entonces es un sistema excluyente. ¿Qué podemos tratar de buscar? Seremos capaces de diseñar un sistema en donde haya como trayectorias educativas personalizadas. Vamos a ver si… Aquí tengo algunos pensadores que están de acuerdo con eso. Primero es Santiago Ramón y Cajal, que dice que el ser humano es un ser social cuya inteligencia exige para excitarse el rumor de la colmena. Es decir, sistemas excluyentes no se benefician del conocimiento de muchas personas, de la masa de personas que pueden estar produciendo conocimiento. El otro es, esta es una frase muy fuerte de John Nash: los sistemas de excelencia son por naturaleza excluyentes. Para que la excelencia sea buena, debe ser para todos. De manera que ahí nos plantea un dilema y un desafío.
los dos papas que han hablado sobre ello, el Papa Pablo VI termina el progreso humano y espiritual de todos y por lo tanto el bien común de toda la humanidad. O el Papa Francisco dice, porque el futuro que vale la pena construir incluye a todos. El que vale la pena construir es el que incluye a todos. Segundo cambio. Aquí entro a hacerme un poco de propaganda. La Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo recomendó, la del 94, que en cada departamento, en cada especie de provincia, y eso coincide con lo que oímos del anterior, se creara un instituto de innovación regional con 3 funciones. Ofrecer amplia educación a las personas, una educación incluyente, impulsar clústeres económicos empresariales estratégicos para esa región y capacitar a las comunidades o impulsar en las comunidades la capacidad de hacerse cargo de su destino. Ese cambio, pues, por supuesto, aquí creo que me salte uno. ¿Cuál debe ser la causa eficiente de esto? Yo creo que, coincidiendo con muchas personas, hay que volver al estudiante la causa eficiente. Eso significa que tenemos que cambiar el papel del docente, cambiar el papel del estudiante. Einstein decía, pues, que él no enseñaba, que él creaba condiciones para que las personas aprendieran. Rodrigo Escobar Navia, que muchos de ustedes tal vez conocieron, decía, nadie puede enseñarle algo a alguien a quien no quiere aprenderlo. Y Iván Illich lo había dicho ya hace mucho tiempo, decía, la búsqueda, eso creo que es de 1970, su libro Sociedades Desescolarizadas, decía, la búsqueda actual de nuevos embudos educacionales debe revertirse hacia la búsqueda de su antípoda institucional. Redes educacionales, él no usa la palabra redes, yo le hice de cambio, que aumenten la oportunidad para que cada cual transforme cada momento de su vida en un momento de aprendizaje, de compartir, de convivir, él utilizó otra palabra, y esas son las frases. Entonces, cuarto cambio. En el Tolima, no sé si en Antioquia es así, tenemos doble jornada en la mayoría de los municipios, en los colegios de los municipios. Aquí yo sugiero que la aprovechemos. Ya hay tiempo para una jornada desescolarizada. Entonces, en lugar de tratar de volver toda una jornada, una sola jornada única escolarizada, que tengamos la jornada tal como está ahora, por ejemplo, el bachillerato en la mañana, la primaria en la tarde, pero en la otra jornada se desescolarice y tengamos programas de deportes, programas de artes, programas de negocios, programas de cultura, programas de ciencia, tecnología e innovación y tal vez un proyecto social o ambiental para que los estudiantes empiecen a trabajar en eso. Eso lo hemos hecho en parte en Purificación y funciona bien. Y a los muchachos les gusta estar haciendo cosas así. Y uno ve el entusiasmo cuando llegan jóvenes científicos y les muestran que la ciencia es muy importante en el desarrollo. Quinto cambio, mientras aprende, el estudiante emprende. Generalmente las universidades enseñan cursos de emprendimiento, pero es para que cuando los estudiantes se gradúen, emprendan un negocio, creen una empresa. Yo creo que debe adelantarse, y eso lo estamos también ensayando allá, que mientras estudia esté desarrollando su emprendimiento, de manera que cuando termine, él tenga una pequeña empresa. Sexto cambio, distribución de funciones entre los innovares y los IES. Como los innovares participan en la educación superior, aquí la propuesta es que allá se hagan como en Estados Unidos lo hacen los colegios comunitarios o como la Universidad de los Andes lo hizo con nosotros, los de las primeras generaciones, estudiamos únicamente 4 semestres y después éramos transferidos, en el caso de Estados Unidos, de los colegios comunitarios a las universidades, en el caso de los Andes, también por eso se transfirió de
de los Andes después de 4 semestres a terminar en la Universidad de Illinois, que era una gran universidad, tal vez la mejor de Estados Unidos en ese tiempo. Y en lo que hicimos en Illinois, transferimos estudiantes a la Universidad de Ibagué para terminar su carrera. La transferencia es muy, muy importante, porque la transferencia es lo que obliga a la entidad que ofrece los primeros años a hacerlo muy bien. Cuando Los Santos le propuso esa transferencia a la Universidad de Illinois, el decano de Illinois les dijo con mucha claridad: manden sus muchachos, yo los recibo con los míos, si les va bien en tercer año, que es donde los recibo, les mando una carta de felicitación, si les va mal, ese es su problema y lo tienen que resolver y yo tal vez les ayude un poco. Y eso fue lo que hizo que Los Andes tuviera que igualarse con la Universidad de Illinois. De manera que la transferencia es un mecanismo de ir subiendo la calidad de las instituciones periféricas para que se igualen con las instituciones centrales. El séptimo cambio es la vinculación mucho más activa entre la educación y el trabajo a través de modelos como el de la educación dual alemana o suiza, que han hecho mucho progreso, y entonces, pues el innovar, logramos la habilitación como una entidad para el trabajo y el desarrollo humano. Entonces, con el SENA puede ofrecer hasta un título de educación laboral y continuar en el SENA con educación profesional y educación tecnológica. Ello también permite que podamos establecer ciclos, educación por ciclos cortos, que le permitan a las personas aprender y empezar a ganar algo de plática. Porque muchos jóvenes de provincia no estudian porque necesitan ingreso inmediato. Yo creo que, bueno, entonces el séptimo, termino allí para no. Esto es un poco el sueño de lo que sería el Tolima si hacemos todas estas cosas. Actualmente está el Innovar de Purificación, está ahí en el municipio de Purificación, acá en el centro. La línea roja es donde hay instituciones de educación superior, que son en Ibagué y en Espinal. Y la idea es construir una red de innovares que puedan cubrir todo el territorio. De manera que esa es mi presentación como para empezar una discusión y espero, doctor Mauricio, que usted la continúe. Bueno, muy buenas tardes. Yo pensé que íbamos a hacer un debate aquí maravilloso, hasta con cacerolas, pero el asunto es que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha planteado el doctor Eduardo. Entonces, lo que voy a hacer yo aquí es, tal vez con algunas cifras y algunas ideas, corroborar mucho de lo que él ha presentado y en particular en la penúltima diapositiva del doctor Eduardo en relación con este sistema o cuasi sistema, diría yo, de educación que tenemos en Colombia, presentarles a ustedes algunas reflexiones y algunas oportunidades que hay. ¿Esto de dónde parte? La educación, yo siempre he creído que no es un asunto en abstracto, hay que ubicarla, ya me empezó a fallar esto aquí también, ya. En estos días leía un artículo de Stiglitz y me gustó un poco un enfoque que él presenta en cuanto a que con toda esta crisis que está viviendo la humanidad y ahora en Colombia pues ni se diga, él habla de recuperar el equilibrio entre sociedad civil, mercado y Estado. Y entonces, pero ese equilibrio ocurre en un territorio. Y ese territorio, en el caso nuestro, tiene, aquí dice balance urbano-rural, pero en realidad lo que tenemos en Colombia es un desbalance urbano-rural. Por eso yo pongo estas flechitas en ambos sentidos, y eso lo decía ahora el doctor Eduardo muy sabiamente. Estas ciudades nuestras, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla,
voy a decir una cosa muy horrible, a mi modo de ver son insostenibles mientras no logremos un mejor balance urbano-rural. Fíjense ustedes, todos los servicios que tenemos en estas grandes ciudades, en su gran mayoría provienen de afuera de las ciudades. Empecemos por el agua. Y ahora en un escenario de cambio climático sí que se vuelve un asunto fundamental la disponibilidad, la oferta hídrica y todo lo que hagamos aguas arriba tiene mucho que ver en esto. Entonces aquí el asunto pues del territorio es fundamental, estamos en un evento de tejidos territoriales con todo lo que esto implica. En el caso colombiano es un territorio tropical. Nuestro gran capital natural está representado en la biodiversidad, en esta variedad de climas y topografía de Colombia, pendientes, altitudes, en fin, ese es nuestro territorio. Y la población está ubicada en este territorio y aquí hay algunas características, en rojo está educación, porque eso es de lo que vamos a hablar en este ratico. Pero con este contexto, hay un Estado y el Estado se caracteriza por definir unas reglas de juego. Nuestra regla fundamental es la Constitución y de ahí se derivan todos los temas de regulación. Es un Estado que debe ser incluyente, un Estado que debería dedicarse a la provisión de bienes públicos y a la descentralización. Esto lo hablábamos en estos días que a propósito de esta crisis actual, de esta turbulencia del país, hay una oportunidad también interesante para mirar a las regiones, las provincias, incluida la provincia del Cartama, aquí en Antioquia, en el suroeste. Entonces vamos a hablar un poquito con no perdamos de vista este triangulito tan importante, estos tres componentes, el equilibrio, y concentrémonos entonces en la educación. A mi modo de ver, y lo viví pues en la Universidad de Antioquia, desde la rectoría, Colombia no tiene un sistema educativo. Colombia tiene niveles educativos que no se conversan, no se articulan y no tienen una línea, un hilo conductor que debería ser, a mi modo de ver, en este sentido. Hay una educación básica primaria, primera infancia, que debería hacer mucho énfasis en ciencias naturales y valores. Una educación básica, secundaria y media que debe profundizar en las ciencias naturales, las sociales, valores y vocación. Y aquí empieza un poco a perfilarse en los jóvenes sus preferencias, ojalá fueran sus preferencias y no la imposición de sus familias en elegir un tipo de formación de esa que nos mostraba el doctor Eduardo en una línea o académica o politécnica. Y la educación terciaria sería, yo utilicé aquí esta palabra, universidades politécnicas y universidades académicas. Si uno mira en los países desarrollados, por lo general, la educación superior está concentrada en estos dos tipos de instituciones, pero además se conversan. El caso de Nueva Zelanda es bien interesante. Hay universidades y hay instituciones politécnicas y hay pasarelas entre una y otra cumpliendo ciertas condiciones y requisitos. En Colombia ustedes ven que hay una proliferación de instituciones. La Ley 30 habla de universidades, instituciones universitarias, escuelas tecnológicas, instituciones de formación técnica profesional e instituciones para el desarrollo humano y el trabajo. Entonces hay una cierta dispersión, eso tiene algunos costos,
algunos beneficios también. Vamos a poner unos daticos aquí para que nos vamos entusiasmando en el tema. Estos son datos del censo agropecuario. Miren ustedes la tasa de asistencia o no a la educación de la población entre 17 y 24 años en el área rural dispersa. Esto es 2005 y esto es 2014 del censo. Ha habido una mejora, indudablemente, pero todavía la tasa de no asistencia es altísimo en la ruralidad. Es innegable, y si ustedes miran cualquier indicador de educación, tasas netas de cobertura, tasas de deserción, tasas de repitencia, la brecha urbano-rural es extraordinariamente grande. Hoy, en las zonas urbanas de Colombia, el número de años de escolaridad promedio está alrededor de 9.5 en el sector urbano y 6 en la ruralidad. Ahí hay una brecha. Recuerden el triangulito: territorio, biodiversidad, capital natural. Con una brecha de educación tan grande, eso tiene consecuencias obviamente en el desarrollo. Uy, aquí sí fue fatal. Ah, esa es la vaina. Bueno. Miren ustedes este cuadro para Antioquia. La proporción de estudiantes matriculados, esto es 2016, el último dato confirmado. Miren ustedes la proporción universitaria, si a esto le sumamos especialización, maestría y doctorado, que por lo general están en las universidades, es casi del 65% frente a formación técnica, profesional y tecnológica de un 35%. Todo lo contrario a la proporción que se ve en los países desarrollados. Pero ¿qué nos pasa en Colombia con esto? Desafortunadamente hay un estigma. Creemos en general que la formación técnica y tecnológica es para personas de bajos ingresos y una capacidad intelectual que no les dio para ingresar a una universidad. Y lo que estamos generando es una cantidad de muchachos frustrados que muchas veces no corresponden sus expectativas de formación cuando llegan a la universidad, ni lo tienen claro desde la secundaria. Entonces, ese chip hay que cambiarlo. Ese sería uno de los cambios, agregándole a la lista del doctor Eduardo, una reivindicación de la formación técnica y tecnológica por preferencias, no por imposición. En los hogares nuestros es muy común a los niños cuando nacen ya están predestinados a que tiene que ser médico, ingeniero, psicólogo, abogado, y muy pocas personas piensan en que el joven puede tener otros intereses. En Alemania uno encuentra jóvenes de clase media que quieren ser carpinteros, plomeros, y eso no tiene ninguna dificultad, pero hay reconocimiento social, laboral y salarial. Y la pirámide en la composición está completamente invertida a lo que tenemos nosotros acá. Este otro, no sé si alcanzan a ver, yo tampoco, pero les cuento. Miren ustedes los matriculados por campos del conocimiento. 59% en sociales, humanidades, económicas y artes. Yo creo que hay un pequeño desbalance frente a otras áreas como ingeniería, arquitectura y afines, agronomía, veterinaria y afines. Aquí estaría todo el tema de las áreas que están asociadas a esa biodiversidad que vimos ahora en el triangulito. Ciencias de la salud, este amarillito es, miren, el 3%
agronomía, veterinaria y afines, en un departamento que tiene más o menos, son 6 millones de hectáreas, de las cuales por lo menos 3.800.000 tienen aptitud agrícola y pecuaria, y forestal además. Esto sí es una maravilla. Este cuadro, esta gráfica la tomé de un profesor de la Universidad de los Andes, Rafael Toro, que nos pone en una perspectiva de empezar a pensar en un sistema de educación superior para Colombia basado en una cosa que es fundamental en cualquier sistema educativo del mundo, y es las ciencias básicas, tanto naturales como sociales, y cómo se deriva de ahí el conjunto de profesiones y disciplinas que demanda el mercado, pero también la sociedad. Ahora ustedes con seguridad han oído hablar de la cantidad de profesiones que van a desaparecer con todo este tema de la cuarta revolución industrial. Nosotros estamos en la cuarta, el mundo ya va en la quinta. Las ciencias básicas, biología, química, física, geología, matemáticas, de estas ciencias básicas se derivan otra serie de disciplinas como la ingeniería biológica o biotecnológica, sistemas y ciencias de la computación, física y química, organizaciones, etcétera, etcétera. Aquí vemos las artes y las humanidades de las cuales se derivan áreas como el diseño, la arquitectura, aquí la filosofía y la historia que tienen relación con economía, administración, derecho, en fin. Si aquí empezamos a trazar estas líneas, empiezan a aparecer acá las diferencias o si se quiere, las posibilidades mejor de formación profesional, técnica y tecnológica, pero sobre la base de una formación en ciencias básicas de altísima calidad para todo el mundo. Entonces, voy a pasar rápido por aquí porque ya el tiempo se me está acabando, pero quiero que miremos esta división entre las disciplinas aplicadas universitarias y las profesiones técnicas para entrar en esta otra gráfica, que tiene mucha relación con la penúltima diapositiva del doctor Eduardo. La formación técnica, tecnológica, y yo no encontré otra palabra, puede que esta no sea la mejor, académica. Traté de pintar las bolitas del mismo tamaño para mostrar que la formación técnica y tecnológica tiene que ser igual en la calidad. No puede ser de segunda categoría la formación de un técnico o un tecnólogo en lo que tiene que ver con las ciencias básicas. Y ahí empieza un problema que nos ha desarticulado nuestro cuasisistema. Un egresado del SENA, por ejemplo, en Colombia, que aspire a estudiar una ingeniería en una universidad, dependiendo de la universidad obviamente, no se le reconoce ni un solo crédito de lo que vio en el SENA. Tiene que empezar de cero. Si la formación básica, y por eso viene esto acá, competencias de las ciencias básicas homologables, probablemente un técnico agrícola tendría que ver un curso de cálculo, el tecnólogo probablemente tendría que ver 3 y el ingeniero agrícola 5, pero ese curso de cálculo 1 tiene que ser el mismo cálculo para los 3. Porque no se nos olvide que la gran virtud de las matemáticas es desarrollar en el individuo capacidad de síntesis, de abstracción, de lógica, y sí que necesitamos en nuestros técnicos ese tipo de formación hoy en día. Miren, el SENA se creó ¿hace cuántos años? En 1957. Yo no había nacido, pero me contaron. Y hoy el SENA todavía sigue pensando en formar operarios,
Este país no necesita operarios, necesita técnicos y tecnólogos del más alto nivel. Yo le decía a las exministras de educación, hombre, el SENA ya tiene hoy las condiciones para transformarse en una institución politécnica nacional, del más alto nivel, conversando con las universidades en la formación técnica y tecnológica. Les cuento una experiencia. Cuando yo estuve en la rectoría de la Universidad de Antioquia, en Urabá, íbamos a crear un programa de tecnología forestal entre 3 instituciones, la Universidad de Antioquia, la Nacional y el Politécnico Jaime Isaza. La de Antioquia aportaba la formación básica para esos tecnólogos junto con los ingenieros agrícolas u oceanográficos que se forman en Urabá. La Universidad Nacional aportaba el conocimiento técnico en materia forestal y el Politécnico Jaime Isaza la formación propiamente tecnológica en el hacer para esos tecnólogos forestales. Yo pienso que la educación verdaderamente tiene que sufrir una transformación, tiene que haber una innovación, no solamente en las metodologías y en las pedagogías, sino también en la forma como estamos haciendo el proceso y en particular en la educación terciaria, pensando también en la ruralidad. La ruralidad necesita un esquema diferente de educación. Mire, en la Universidad de Antioquia, hace más o menos 30 años empezó un programa de regionalización. Hoy la Universidad de Antioquia tiene sedes en las 9 subregiones del departamento. Se ha avanzado. Yo fui un poco crítico del modelo inicial, reconozco que ha tenido logros importantes en el sentido de que hoy decimos, la Universidad de Antioquia con mucho orgullo, hay 7.000 egresados en los programas en las regiones, pero yo a veces tengo mis reservas con la pertinencia de los programas. Y les voy a contar una anécdota que a mí me sorprendió. Eso fue en el año 2005, se ofreció una cohorte en Derecho en el suroeste antioqueño, en la sede de Andes, Derecho en Andes. Se presentaron en ese momento 46 aspirantes al programa de Derecho en la sede de Andes. Solo 4 de esos aspirantes eran bachilleres, los demás ya eran profesionales en otras áreas, a pagar 1.000 pesos de matrícula. O sea, eso es un despropósito, eso es lo más inequitativo que puede haber en educación. Entonces, la idea es, vamos a tener una formación técnica y tecnológica del más alto nivel, con calidad en la formación en ciencias básicas, tanto naturales como sociales. No se nos puede olvidar el humanismo ni un solo minuto. Aquí en esta diapositiva, pues en este eje ven ustedes un contenido práctico, o sea, lo que algunos llaman el hacer, y aquí teórico, pero miren cómo va cambiando en la medida en que el estudiante escoge un programa en este tipo de niveles, cómo va cambiando la composición teoría-práctica, sin querer decir, ojo con esto, que todo el que sea técnico tiene que llegar a ser ingeniero. No, ojalá que no, pero si lo quisiera hacer, el sistema sí ofrece condiciones para que este técnico complete las competencias que lo llevan a ser ingeniero. Miren ustedes el daño. ¿Cuánto me queda? ¿Un minuto? ¿O ya se acabó? Bueno. Bueno, entonces voy a pasar aquí rápido para hablar de una cosita que nos ponga en un escenario de optimismo. Las oportunidades para la educación superior rural, hoy las veo yo en estos 2 campos que están completamente relacionados, la bioeconomía y
y la biotecnología. Hoy tenemos una oportunidad extraordinaria. Ustedes, se está moviendo mucho este tema. ¿Habían oído hablar de bioeconomía? La bioeconomía es una cosa muy sencilla. Esto no es una teoría ni es una filosofía. Es simplemente la actividad económica, es decir, producción, consumo, distribución de bienes y servicios basados en material biológico, en la biodiversidad. El mundo hoy está girando a esto, en Europa liderado por Alemania, pero nosotros en Colombia y en Latinoamérica podemos desarrollar esto de una manera extraordinaria. Con estos, tiene toda la relación con los objetivos del desarrollo sostenible, cuya base es la biosfera, tierra, agua, aire, la calidad del aire, y de ahí para arriba sostener el sistema económico. Pero miren ustedes los sectores, estos daticos ya pues los paso rápido, ustedes los conocen, la riqueza de la biodiversidad en Colombia y todo lo que se derivaría de ahí en biotecnología. Los sectores, miren ustedes, agrícola y pecuario, alimentos y bebidas, cosméticos, farmacéutico, servicios de salud, energía, ambiente. Toda esta sombrilla de la bioeconomía arropa estos sectores y que están directamente relacionados con la ruralidad, con el territorio en donde está la materia prima y el capital natural, que es la biodiversidad. Y hay capacidades. Hoy tenemos más de 600 grupos de I+D en biodiversidad y biotecnología, más de 1.400 en ciencias de la vida. Esto tiene que ver con la educación superior indudablemente, educación, ciencia, tecnología e innovación. Pero hay que lograr conectar la ruralidad con esto. Las universidades, quizá por la famosa autonomía, delegamos nuestra participación en la ruralidad a otras instituciones y las abandonamos a su suerte, principalmente al SENA. Yo creo que ya es hora de hacer un cambio y poner los ojos en la ruralidad, donde hay un capital humano esperando para recibir formación. Una frase, el objetivo del proceso moderno, ojo con esto, enseñanza, aprendizaje, aplicación, es contribuir a la toma de decisiones con criterios basados en el razonamiento científico, valores y conexión con el mundo. Yo creo que ese es un esquema interesante de reflexión. Muchas gracias. ¿Podemos hacer un cambio? Es el tipo de lo que mencionaba Mauricio. O sea, el esquema de descentralización de la universidad es un esquema supremamente tradicional, ¿sí? Es sumamente tradicional y siempre traté como de que, por ejemplo, Antioquia, que tiene una gran riqueza natural, que es la que se concentra en esas zonas donde está la población más pobre, alejada y con dificultad de acceso a los bienes públicos, era volcarse a través ni siquiera de programas. Yo pienso que había programas que no tenían mucho sentido, como dice Mauricio, pero por ejemplo a través de la extensión y la investigación, volver a Antioquia un laboratorio de investigación para los investigadores de la universidad en todas las áreas. Sin embargo, yo sí quisiera saber, porque Mauricio pues, nos puede dar una respuesta mayor, ¿cuál es el principal obstáculo que se presenta para que la universidad realmente sí tenga presencia? Tiene presencia en programas, pero según los datos que yo tengo, la contribución realmente al mejoramiento, al aumento de capital humano es bastante baja, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿qué habría que hacer para realmente transformar una presencia simplemente
localizada a una presencia transformadora de territorio. Sí, totalmente de acuerdo. Cuando yo llegué a la rectoría, una de las transformaciones que se quería hacer era precisamente en los territorios, en las regiones, tener presencia, pero no necesariamente llevando programas. Yo recuerdo que se llevaba regencia de farmacia a Puerto Berrío y se formaron no sé cuántas cohortes de regencia en farmacia. Pero, ¿cuál es la limitación, Jorge, para llegar con investigación pura y dura en los territorios? Un poco la inversión en laboratorios. Pero se avanzó y, por ejemplo, pongo el caso de Urabá, con los programas de ingeniería oceanográfica y oceanografía. Y se logró hacer un convenio entre varias universidades para desarrollar el programa de ciencias del mar. Eso sí tiene toda la pertinencia en un territorio como Urabá. Inclusive con la Universidad de Gießen de Alemania se logró avanzar, se tiene el doctorado en ciencias del mar y se logró hacer una inversión importante para tener laboratorios que permitieran desarrollar ese doctorado conjunto entre varias universidades. Yo creo que es por ahí, es el tema de cómo llevar ciencia, tecnología e innovación, y eso hay una relación inherente con las universidades indudablemente, pero se necesita también una convergencia de actores. Yo voy a poner un ejemplo, aquí veo a Clara Restrepo de la Fundación Julio C. Hernández y a Bernardo Muñoz, que estaba ahí, ya se me fue, de Biosuroeste. Es un proyecto que se está tratando de construir, consolidar, fomentar en ese sentido. Es un parque, un agroparque de 600 hectáreas que sirve como plataforma de desarrollo territorial para 11 municipios que conformaron la provincia del Cartama. Ahí hay una expectativa y hay unos actores muy importantes de la región, públicos y privados y mixtos, como Confama, en donde las universidades deberíamos estar poniendo los ojos allá. ¿Qué se puede hacer allá? ¿Y cómo? No, ¿qué se puede hacer? No, eso está claro. ¿Cómo lo vamos a hacer? No es a llevar programas allá, sino, y bueno, y si los vamos a llevar, que sean los pertinentes. Por ejemplo, ahora que estoy en la Escuela de Ingeniería de Antioquia, nos acaban de dar el permiso para ofrecer un programa que es el segundo en el país en ingeniería biotecnológica. Allá en esa región, quien lo creyera, ya hay unos componentes importantes para ofrecer un programa de esa naturaleza. Hay laboratorios de ciencias básicas en la Fundación Julio C., en la sede que tiene en el municipio de La Pintada. Está Confama presente ahí para unos semilleros con los jóvenes de 10 y 11, entusiasmarlos con estos temas de la biotecnología. Entonces yo creo que es ahora una oportunidad muy interesante, ahora que Jorge también hablaba un poco de esos actores en el territorio, cómo ir logrando articularlos para también empezar o continuar fomentando en los jóvenes la posibilidad de desarrollo en esas áreas del conocimiento, porque la materia prima está ahí en el territorio, en todo el tema de biorefinerías, bioproductos, bioinsumos, eso está ahí en el territorio. Doctor Eduardo. Tal vez una cuestión muy corta, es que creo que en la Universidad Colombiana no hemos interpretado bien el sentido de extensión. Extensión fue lo que hizo la Universidad Norteamericana de Donación de Tierras, cuando profesores y estudiantes investigaban en la universidad, pero se iban a trabajar con los campesinos. Y eso produjo la gran revolución agrícola de los Estados Unidos. Pero ahora lo está replicando la China. Leí hace recientemente que estudiantes de ciencias agrícolas de una de las universidades chinas se van a vivir con los campesinos y han logrado aumentos en la productividad agrícola del 40% en 5 años. De manera que eso de irse a vivir, aprender los unos de los otros, es también importante. Pero paro ahí para ver si alguien tiene otra pregunta. Sí, yo haría este comentario. Pues estoy completamente de acuerdo con los colegas Aldana y el colega Mauricio, pero yo creo que hay que ampliar también la franja a lo que hoy día se está llamando diálogo de saberes, en el sentido de que a nivel local
los sectores, digamos, los mayores y las mayoras. Estoy pensando, por ejemplo, en los grupos étnicos raciales, en los grupos racializados y excluidos, en las poblaciones indígenas, en las poblaciones negras o afrodescendientes, pero también campesinos mestizos y blancos mestizos pobres. Ahí hay una serie de conocimientos locales que hay que fortalecerlos, valorarlos. Y las universidades, es necesario que las universidades, por ejemplo, lo que acaba de decir el doctor Aldana, sobre la experiencia de ir a trabajar con los campesinos, me parece realmente importante. Un poco la experiencia que había planteado en alguna vez la IAP con Orlando Falsborda, la investigación acción participativa. Es decir, es necesario experiencias más de trabajo de campo. Les comento lo siguiente, yo trabajo todavía en la Universidad del Valle, y la dificultad, por ejemplo, para que una universidad, y creo que debe ser lo mismo la de Antioquia, en la Nacional, Universidad Pública, pero yo creo que también en las privadas, se haga trabajo de campo. Todo el modelo de extensión opera como si la gente tuviera trabajo de oficina y entonces los monitores y los investigadores tienen que cumplir horarios como si todos los trabajos se hicieran en la universidad. Es decir, el economista, el sociólogo tiene la base de datos, entonces trabaja en su oficina, pero recoger la información tiene que irse a Puerto Leguízamo, tiene que irse a la zona de Urabá, tiene que irse a campo. Y ese trabajo de campo tiene que tener el apoyo de los agentes locales. Y valorando en una cooperación horizontal, porque ese es el otro problema que tienen las universidades. Las universidades tenemos una práctica de extraer información de la población local y de luego sacar eso y publicarlo y entregárselo a la tecnocracia para que haga políticas públicas. Pero en ningún momento tenemos un ejercicio de cooperación horizontal con las comunidades locales. Entonces, yo creo que hay que también comenzar a reformular los programas de extensión y que el trabajo de campo se valorice considerablemente. Y eso significa diálogo de saberes. Y me parece que eso no solamente es en ciencias sociales, en el campo de botánico, la etnobotánica, en el campo de la etnozoología, en fin, en todo el campo de la biología, la experiencia de diálogo de saberes es fundamental, precisamente para poder conocer mejor la flora, la fauna, los accidentes biológicos, geográficos, etcétera, y las comunidades locales lo manejan eso. No estamos diciendo de que hay que reificar eso, pero sí hay que tomarlo en cuenta. Gracias. Yo le añadiría una pequeña cosa. Un pensador de Europa Central, creo que su nombre es Polanyi, dijo hace mucho tiempo que podemos saber más de lo que podemos expresar, de manera que ni siquiera el diálogo hablado, tiene que ser el diálogo sentándose a trabajar, porque eso dio origen a todos los conceptos del conocimiento tácito, conocimiento explícito, que tienen muchas personas y que no se puede captar sencillamente con una visita o con ir a pasar un rato, sino pero realmente con convivir. Perdón, ¿alguien más? Sí, por favor. Sí, una pregunta, más una reflexión también, complementando lo que mencionaba Fernando acerca de los saberes. En la sesión de la mañana se habló mucho del tema del turismo y de alguna manera, pues, aunque existen programas, administración de empresas turísticas hoteleras, eso es más como desde el punto de vista administrativo, poco técnico, y ese es un sector de gran crecimiento, pero que efectivamente no tiene como esa oferta educativa, técnica, tecnológica, profesional. Pues es como, ¿qué opinan ustedes respecto de esa importancia del sector turístico frente a la importancia de la educación para ese sector? Solo un punto también muy corto, lo respondo. Es que yo creo que el objetivo de todo poblado, de todas las regiones, es el bien vivir. Y el turismo debe mirarse como algo que el bien vivir de un poblado atrae a gente que quiere compartir ese bien vivir. No el turismo por el turismo, que es lo que intentan algunas poblaciones, por ejemplo, Melgar en el Tolima, comparado con otros pueblos de Boyacá o de Santander, que por su calidad de vida atraen personas que quieren conocer eso. Y eso se basa, por supuesto, en el conocimiento y el manejo de la calidad de vida de la región. Por favor. Parecía que estamos viviendo ya un
cambio muy importante en las maneras de aprender y no hemos cambiado las maneras de enseñar. Pero eso que ya un poco nos desborda a quienes estamos en la academia, parecería que es apenas la antesala de una pregunta que quizás nos tenemos que hacer, y es ¿cómo va a ser la educación en la cuarta revolución industrial? Que no es una revolución esencialmente industrial, es una revolución del conocimiento y es una revolución del intercambio de saberes, es una revolución del acercamiento al mundo. Y entonces, a veces me da la impresión de que nos estamos planteando respuestas a problemas viejos cuando ya tenemos problemas nuevos. Entonces, no sé cómo se debe abrir la reflexión alrededor de ese mundo que está cambiando hoy, en el conocimiento como está cambiando en la política y lo estamos viviendo hoy. Sobre ese punto, pues, que me toca directamente porque soy profesor actualmente con sardinos de 17 y 18 años, esa pregunta me la hago todos los días. El mundo cambió, ¿cómo estamos enseñando hoy? Ya no es, las generaciones de ahora no aguantan una clase magistral de 2 horas. Eso ya no puede ser, hay que recurrir a técnicas, prácticas, mesas de trabajo, resolución de problemas, laboratorios, no solo los de ciencias básicas naturales, sino laboratorios sociales, experimentación, virtualidad. O sea, hay una cantidad de cosas que para los profesores de hoy y sobre todo en mi generación implican unos retos extraordinarios de cambio, pero hay que hacerlo porque si no, pues no vamos a lograr avanzar en el tema de la educación. Y sobre el turismo, terminar, yo creo que si hay algún sector, sí, perdón. Eso va a significar probablemente que necesitemos crear tejidos educativos, una cosa distinta de la universidad y descubrir eso como lo tenemos. ¿Cómo es tu reflexión al respecto? Clarísimo. Tenemos que articular de otra manera las entidades de educación y tenemos que considerar que son profesiones tan respetables y tan importantes, por ejemplo, el jugador de fútbol, la formación de fútbol, o cantantes, o si no miremos a Shakira, o deportistas en general, o gente trabajando en la cultura en otras partes, o gente cuidando a las personas de edad en enfermedades tan graves como las que están presentando. Todas esas las dejamos por fuera, porque no estamos en contacto con el mundo que nos está rodeando. De manera que dejemos ahí porque ya nos van a regalar aquí porque nos pasamos como 15 minutos. Muchas gracias por la intervención de ustedes.